a Tu Sabor Deportivo. Aquí nos encontramos con el papá de la radio de Nueva York, Luis Jiménez. Vaya, mi pana, ¿cómo Luis, estás? pero obligado tú tienes Adiós. que ser el rey de la radio. Porque tú rechazaste un viaje a Disney siendo un niño por estar metido en un estudio. Sí, porque mi papá me dijo, mira, yo en la escuela yo nunca prestaba mucha atención y entonces en kindergarten, cuando empecé a los 5 años, me dice, si haces bien en la escuela, te voy a llevar a Disney. Yo le dije, no, llévame una emisora de radio. Yo era estúpido, yo era medio estúpido. Al final no hice bien y no me... ¿Pero a qué locutor tú admirabas en ese tiempo en Puerto Rico? Yo oía, irónicamente, a Moon Shadow, que trabajó conmigo en el vacilón de la mañana. Como un chavo de ahora, entonces. Sí, Moon tiene como 80 años ahora. No, de verdad, debe estar en 70 y pico de años ya. Pero se ve bien, se ve bien. Sí, cuando yo trabajé con Moon, él ya tenía 64, algo así, cuando yo empecé a trabajar. Pero tenía un humor de un niño de 20. Sí, pues eso es lo que para que él nunca maduró, Ese es el problema de este negocio. Entonces empezaste la radio a los 14 años en Caguas. Oficialmente sí, empecé, trabajando gratis en una emisora de baladas. Y entonces los fines de semana ellos tenían una AM también que hacían programas de esos que el estudio era como una capilla de una iglesia, parecía. Y tenían silla y la gente iba a ver los shows y entonces tocaban en ¿Pero vivo. solamente baladas o otro tipo de música? Salsa. O sea, la emisora de baladas era, empecé ahí, controlando no me dejaban ni decir la hora. Entonces, después ellos tenían una emisora AM, donde hacían programas de pueblo y eso. Entonces, la gente iba y hacía su show, hacían sus anuncios en vivo. O sea, era radio como de cuando empezó la vaina. Sí. ¿Pero tú eres nativo de Caguas o de dónde? Yo nací en Río Piedra, Riverstone, Puerto Rico. Riverstone. Oh, Riverstone. Y me crié en Caguas. Ok, entonces, ¿cómo llegaste a la radio en Caguas? O sea, ¿cómo se dio esa introducción? Yo empecé... Tú sentado ahí siendo fanático. Sí, o sea, yo oía la radio, siempre me fascinaba, pero yo no conocía a nadie hasta que un día un amigo de mi papá le presentó a papi un tipo que estaba en la casa viviendo con él y el tipo era dueño de una emisora allá que se llamaba Q97. Q. Sí, y entonces, eso fue ya a los 16 años. Yo empecé a los 14 trabajando gratis. Después, cuando solicité trabajo de verdad, el dueño dijo que no y me votaron. ¿Pero qué tú hacías gratis? O sea, ¿cuál era tu función? Consola, controlar la consola. Venían, por ejemplo, había un tipo que tenía un programa que él hacía poesía y tiraba, y entonces después que él terminaba la poesía, pues yo venía y le tiraba un disco detrás. Y, controlando la consola, poniendo los anuncios. Pero tú ni siquiera anunciabas ni el nombre de decir. Nada, no me dejaban decir ni la hora. Pero yo estaba fascinado porque a mí me gustaba toda esa vaina. Yo creía que eso era tremendo trabajo, eso de operar consola y eso. Después me fui para la Florida y... Pero de ahí, o sea, trabajaste... No hablaste nunca en Puerto Rico en radio. En Q97 sí, tenía un turno de 12 a 6, pero era muy limitado. A veces si yo me pasaba un poquito me llamaban. Oye, baja el tono, me decía el dueño de la emisora. Me decía, baja el tono, que esto no es KQ105, era una emisora Top 40. Ahí estuve como 3 años, después en el ¿Poniendo música? Poniendo música, sí, de 12 a 6 y los sábados de 6 a 12. Aburrida de esa vaina, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ya como a las 2 horas estaba yo. Pero tipo de música así, romántica. Sí, José, vainita de me da coraje verte, vaina. Balada. No hacía chiste ni nada de eso. No se podía. Te digo que cuando yo me pasaba un poquito que decía, buenas tardes, esta es Q97, me llamaban, baja el tono. Después en el 1989 me mudé a la Florida. Porque un amigo mío me prometió un trabajo y cuando llegué no había ningún trabajo en la emisora. La emisora cerraba a las 5 de la tarde en invierno. ¿Quién es your manager? Jorge Miguel. Jorge y yo nos conocimos de chiquito en la escuela. Yo estaba en 6º grado y él en 5º grado, si no me equivoco. Y él me dijo que su papá tenía emisora y qué sé yo qué diablo, y hablábamos de radio todo el tiempo. Y un día el chamaco desaparece y era que se había mudado para la Florida. No me acuerdo cómo fue, lo contacto de nuevo y en el 89, a principio de año empezamos a hablar y él me dice, sí, ven para acá porque hablé con papi, vamos a hacer un show por la mañana. Y ese era mi sueño siempre, hacer show mañanero. Y la manera en que él se entera, porque yo siempre estaba haciendo voces. ¿Él te llamó para llevarte para la Florida? Sí, o sea, yo lo llamé a él y sabía que tenía emisora. Fui de vacaciones a Disney un día, lo visité
Y ahí empezamos a hablar. O sea, Después que entonces llegaste me a llamó, Disney siempre, como quieras. sí, él me llama y me dice, mira, hablé con papi, qué sé yo, y planificamos por meses. Yo vengo y me mudo para la Florida, estoy como 3 días seteando y voy con un maletincito, fui para la emisora. Entonces me siento con el papá de él no estaba, el amigo mío no estaba, Jorge. Me siento con su papá y entonces el viejo fumaba pipa, prende la pipa y me dice, ¿y qué tú haces aquí? Y a mí se me enfrió el alma. Yo dije, no, yo vine a trabajar. Me dice, ¿a dónde? Y yo, aquí en la emisora. Me dice, yo cierro a las 5 de la tarde. Él hablaba así, porque era una emisora por el día nada más. Y yo dije, ay, me fastidié eso. Ahí empezó mi carrera como conserje del Radisson Plaza. ¿Cuál era tu primer trabajo? No, actually, allá yo trabajaba, mi primer trabajo en la Florida fue un almacén. En el almacén de un hotel, del Radisson Plaza en Downtown Orlando. Entonces, éramos 3 en el departamento. El jefe José, otro chamaco que me ayudó a conseguir el trabajo, y yo. José era el que compraba las cosas, el otro era el que las recibía, y yo era el que las acomodaba en el almacén. Al que acomodaba la vaina, que fue el amigo mío, lo botaron por robar. Al jefe mío le di una hernia, y entonces me quedé yo solo en el departamento. En la vaina del almacén. Lo bueno fue que antes del jefe irse convaleciente por la hernia, él me enseñó a robar. ¿Pero cómo así? Porque al otro lo botan y entonces el jefe me llama y me dice, oye, ven acá. Y yo dije, me fastidié yo también. Y me dice, ¿tú sabes que lo votaron por estúpido, por estar robando? Y yo, sí, yo no haría eso. No es que no lo haga, te voy a enseñar cómo hacerlo para que no te voten. Entonces me enseñó a llenar los papeles y yo lo que hacía era que cuando llegaba el cargamento de mercancía al hotel, yo agarraba 2 rabitos de langosta, agarraba un tenderloin de eso, una vaina, un par de cajas de camarones, un par de botellas de champán, lo metía en una cajita con todas las cajas viejas que íbamos a botar. Entonces yo venía y lo dejaba en el loading dock, o sea, donde se botan las cajas y esa vaina del hotel. Venía un amigo mío, se parqueaba, cogía la cajita que yo le había dejado y entonces la vendí y me daba la mitad. Pero espérate un momentito. Entonces al otro tipo no lo votaron por robar, sino fue por estúpido que lo votaron. Porque no sabía robar, porque no es no robar, hay que saber robar, esa es la vaina. Entonces ahí se abrió un part-timecito en la emisora y empecé a trabajar un par de horas todos los días. Como qué sé yo, de 4 a 5 y media. Y eventualmente Jorge lo llaman para Nueva York para trabajar los Premier, lo convierten en programador de lo que era KQ 97.9 en aquella época, y entonces a los 3 días él me mandó a buscar. Entonces llegué a Nueva York. KQ 97.9 es lo que es Mega hoy en día, pero empezó como KQ 97.9, porque antes se llamaba FM 98 o algo así. Entonces, ¿tú no trabajaste en FM 98? No, pero llegó una época en que las emisoras, entonces ya como los radios se pusieron digitales, la emisora antes, como el radio era de aguja, no había un 97.9, sino que tú lo buscabas por ahí. Entonces la emisora era, si era 97.9, pues le ponían 98. Si era C100, pues C100 todavía le dicen, pero no era de que 100.3 ni nada de eso. Okay. Pero cuando vinieron los radios digitales, ya las emisoras empezaron a cambiar. Entonces ya no se podía hacer de que FM 98, había que ponerle 97.9. Y se oía muy estúpido FM 97.9. So le pusieron KQ y después al par de meses la cambiaron a Mega. Pero yo llegué a hacer mediodía, era. ¿Pero ese cambio a Mega vino por algo legal o algún asunto de cambio de dueño? No, que querían cambiar el nombre, algo que sonara más grande. Okay. Entonces ellos tenían una emisora en la Florida, le pusieron Mega 92, creo que le pusieron, que era FM 92, y después al par de meses la cambiaron la de Nueva York también. Okay, entonces, y fue un cambio, porque Mega es un nombre que suena... Entonces Jorge se va a Mega 97, a lo que es Mega 97.9 como director de programación. Efectivamente. Entonces te llama a ti para acá. Para hacer middays, para hacer de 10 a 3. Pero entonces... diario, de lunes a viernes. Lunes a viernes. Antes de regresar para Orlando, para recoger mi bulto y vaina, para venir para atrás, me llaman y me dicen que en vez de 10 a 3, que voy a empezar de 6 a 10, porque el tipo que iba a hacerlo no lo va a hacer. Entonces me pusieron a rellenar. 6 a 10 de la mañana. 6 a 10 de la mañana, para rellenar. Y así estuve rellenando. ¿Pero qué tú hacías ahí en ese relleno? ¿Qué tipo de programa? Bueno, el primero era, o sea, cuando empezó el vacilón, antes se llamaba el desayuno musical, cuando empezó el vacilón de la mañana, que fue que yo empecé, yo era como el segundo, yo era el ¿Quién tuvo la idea de ese nombre, vacilón de la mañana?
Eso se le ocurrió a un pana mío que se llama Carlos Cabrera. Hoy en día él es narrador de la WWE. Pero yo sé quién es, sí. Carlos Cabrera, sí. Pues Carlos fue el que se le ocurrió. O sea, estábamos en una reunión y alguien dijo, ¿cómo le ponemos al show? Yo creo que yo dije el fiestón de la mañana, una vaina así. Y entonces él dijo el vacilón de la mañana. Y por ahí se fueron. ¿Qué año fue eso? En el 93. Agosto de 1993. O sea, cuando tú llegaste, de una vez arrancaron con el vacilón de la mañana. Sí, efectivamente. Pero óyeme, fue duro porque... ¿Con quién tú arrancaste? ¿Cuál fue el primer elenco del vacilón de la mañana? Carlos Cabrera y yo. Y Marcia Julián se llamaba ella en el... No, perdón, Carolina Cadillo en el tráfico y una señora se llama Marcia Julián. Pero ellos tenían vaina, que si el minuto político y vainas que estaban ahí, que ellos la siguieron haciendo un tiempo. O sea, los segmentos lo ponía Carlos Cabrera, los segmentos. Sí, él era el líder del show. Porque yo ni se supone que yo se supone que iba a empezar a las 10 de la mañana, no era a las 6. Entonces Carlos era el líder. ¿Cuáles eran los segmentos entonces? ¿Te recuerdas cada segmento? No me acuerdo bien, pero lo que sí me acuerdo que la primera vaina funny que yo hice fue como había una tipa que tenía un talk show en Univision, se llamaba Cristina. Y yo hice como una parodia de Cristina. Y a mitad de la vaina, Carlos, el líder del show, lo quitó y tiró un disco. Porque se lo encontró muy vulgar. Y Carlos, maldito loco, yo no sé por qué le dio con esa vaina. Yo no sé si fue que lo llamó el gerente de la emisora y eso, pero eso fue una patada en la cara. ¿Pero cómo fue esa parodia? Cuéntanos un poquito. No me acuerdo cómo fue, yo sé que fue una estupidez comparada con las cosas que hicimos después. Pero fue duro porque cada vainita que yo hacía después, me llamaban por una reunión. Una vez yo hice una canción de Jerry Rivera que decía, desde que era niño me encantan los hombres. Y me llamaron, el gerente me prohibió que tocara esa canción. Hasta que no votaron ese gerente, Alfredo Alonso se llamaba, hasta que no lo votaron a él, el show no echó para adelante, porque él no quería que hiciéramos nada. Entonces, ¿quién fue el que te abrió las puertas para hacer todo eso que te dio a conocer en Nueva York? Bueno, la emisora y Alarcón, el señor Raulito Alarcón, que era el que estaba a cargo ya. El papá fue el fundador, Raulito era el dueño, y es todavía. Y él fue el que nos dio luz verde para que hiciéramos, le gustó la vainita que hacíamos y nos empezó a dar luz verde y de ahí pues, era él. Entonces, ¿cuándo te hiciste líder del show? ¿Qué momento? ¿De qué? ¿En qué momento? ¿De vacilón de la mañana? ¿En qué momento? Siempre teníamos las ideas, pero hasta que no se fue ese gerente no pudimos empezar Carlos Cabrera, ¿cuándo sale Carlos Cabrera y te quedas tú al mando del vacilón? Como a los, qué sé yo, como a los 6 meses o maybe menos. ¿Carlos salió para WWE? Él ya estaba en WWE, él empezó en esos días en la WWE, pero lo que hicieron fue que lo pusieron en lo que era Super KQ, que era la emisora AM de SBS, 620 AM, algo así. Entonces como él estaba con esa vaina de que yo era muy vulgar, pues lo mandaron para la AM a hacer un show allá. Entonces empecé con Junior Hernández, que en paz descanse. Que ahí fue que el show entonces empezó a... ¿Junior Hernández era locutor o...? Era mi compañero, sí, era locutor. Él estaba de 10 a 3 y entonces después lo pusieron conmigo de 6 a 10 por la mañana. Y él falleció, no sé cuánto tiempo después. Llevamos como 3 o 4 años en el show, I think. Y entonces falleció. Allí mismo se murió caminando hacia su carro. Wow, ¿qué más? ¿Tenía una enfermedad o algo? Padecía de asma. Pero también tenía un problema de droga, Junior, lamentablemente. Y entonces parece que cuando salió, se afició, se abrió el pecho. Había un restaurante en la esquina que se llamaba el Harley Davidson Café. El tipo de Harley Davidson Café lo ve, que Junior colapsa en el piso. Y entonces él es el que llama al 911. Y ya estaba muerto cuando llegó La fatídica muerte de Junior Hernández. Entonces, ¿quién entró contigo al show? Bueno, yo estuve un tiempo, trabajé con Janeiro Mato, ¿Janeiro trabajó contigo? Sí, pero muy poquito, era como en lo que buscábamos a alguien, entonces eventualmente... ¿Janeiro era funny, sí o no? No, Janeiro, entonces ahí yo me convertí entonces en el lead del show y Janeiro era como el straight man. Tú sabes, cuando hay comedia a veces está el idiota y está el tipo, el straight man. Pues eso era lo que él hacía. Entonces Janeiro Matos... Sí, entonces trabajé con un par de gente hasta que eventualmente me trajeron un tipo que se llama Ricky Ricardo. Ricky es el narrador de los Yankees, yo creo, hoy en día. Ricky Ricardo, con esa voz. ¿Era funny Ricky Ricardo? He was funny. Lo que pasa es que Ricky hacía el morning show en Hot 97 y él era más rápido en inglés que en español. O sea, a veces se le trababa un poco el timing. Pero el problema de Ricky era que Ricky estaba en fiesta en esa época. Cuando Ricky empezó en Mega, conoce a Tito Roja, el gallo salsero.
que estaba súper pegado. Pero Ricky fue promotor artístico o algo. Ricky era locutor de toda la vida, de jockey aquí en Nueva York. Te digo, hacía por la mañana en Hot 97, en la emisora de hip hop. Y entonces después lo contratan en Mega. Pero Junior era loco, él llegaba a las 7, a las 8 de la mañana o a las 9 a veces. Yo lo encontré en calzoncillo. En calzoncillo, sí, el tipo llegaba en calzoncillo y se acostaba a dormir y me decía, despiértame a las 9 para que la gente de la oficina no... O sea, después entonces vino Junior Hernández. Y ahí Junior estaba para lo suyo y entonces el programa Ricky Ricardo salió ya, entonces después ya... El vacilón de la mañana que duró eso por lo menos esos 10 años, ¿con quién fue ese 13 años tuvo. 13 años, ¿quién fue ese elenco ya? Fijo. Bueno, después de Junior fallece, después que él fallece yo decía, ¿y cómo vamos a hacer el show ahora? Yo no... Me cogí un tiempito como Junior era como el segundo tuyo que te secundía. Sí, exacto. Pero teníamos muy buena química y eso es difícil, porque tú puedes poner a dos gente talentosa juntos a trabajar, pero que tengan química entre uno y el otro, eso es lo difícil. Entonces sí teníamos química, pero Junior fallece, estoy como un mes sin hacer el show y cuando regresamos yo traje a Epi Colón, que él está en la Florida ahora. Pues Epi era muy bueno haciendo bromas telefónicas, esa vaina, se llamaba Caíste en aquella época. Y entonces tuvimos unos cuantos meses hasta que se le subió el ego a la cabeza. ¿Cómo se le subió el artista? Se le subió el artista, empezó a pedir un montón de billetes. ¿Cuánto pidió Epi Colón en esa época? Que 300,000, una vaina así, yo no me ganaba ni 100. Ven acá, Luis, ¿cuánto tú ganabas cuando tú empezaste en el vacilón de la mañana? 29,000 pesos al año. 29,000. Sí, eso aquí es duro. ¿Cuánto equivale ahora mismo, más o menos? A 29,000 pesos. No. A 3 pesos. No daba. Fíjate que yo me acuerdo, por ejemplo. No, porque todavía ahora mismo eso es un salario bajo. Pero yo me imagino que en esa época yo lo que valía quizás era más dinero. No había tan. No, era duro porque primero. Porque la renta era más barata, el costo de vida era más barato aquí en Nueva York en esa época. Sí, pero ¿cuánto es 29,000 pesos al año? Son 2,000 y pico al mes. Right? 2,500. 2,000 algo. 200. Menos, sí, 2,100. Todavía hay gente que gana eso aquí todavía aquí en Nueva York. Sí, y con la renta pregúntale altísima. cómo le va. Viven con la mamá todavía. Eso ¿Dónde tú pues, que no es vivías? fácil. ¿Dónde tú vivías en esa Yo época? vivía en Vernon, New Jersey, que es lejísimo por allá, por donde está Action Park. Y ¿cómo se llama esa vaina ahora? Bueno, un parque acuático que había. ¿Tú tenías vehículo? ¿Te ibas en No, tenía carro, salía como a las 3:30 de la mañana. Salía de allá porque me cogí una hora de camino. ¿Y para qué hora fácil en esa época? Bueno, nosotros siempre hemos tenido parqueo en el garaje de la emisora, o sea, frente a la emisora, en un garaje que había allí. Eso no es problema. El problema era encontrar parking cuando yo volvía para casa después a veces, pero cuando había nieve y eso. Pero anyway, estuve un año viviendo lejísimo allá, después me mudé para West New York, New Jersey. Y entonces ya cogía la huevita ahí por la mañana a las 4:30. Ok, entonces ya sale Junior Hernández. ¿Quién fue tu compañero? El próximo compañero que tuvo un impacto contigo en el vacilón de la mañana. Bueno, desde Junior, después Epi, tuvimos una buena época también. Pero entonces cuando vino Moon, ahí ya entonces el programa ya estaba despegando. ¿Y cómo te sentiste trabajando con Moon después que tú lo admirabas estando en Puerto Rico? Bueno, imagínate, fui yo el que lo traje. Él estaba en Filadelfia y cuando yo me entero que él estaba allá en Filadelfia, qué sé yo, que siempre... Lo trajeron para una emisora. Lo trajeron para una emisora que se llamaba Caliente 105.9. Trabajaba en radio en Filadelfia. O sea, primero lo traen de Puerto Rico, lo traen para Nueva York para trabajar en esa emisora. El proyecto se cae y entonces él se va para Pensilvania. Cuando salgo de Epi, entonces conocí a alguien que lo conocía y le digo, oye, dile a Moon que si él vendría para acá. Él no lo creía. Y entonces, eventualmente, pues comenzamos y entonces Moon fue mi compañero, no sé cuánto fue, como 6 años o algo así, no sé. ¿Y quiénes más, o sea, estaban en el vacilón? Imagínate, Carolina, Bocachula, Tony, estaba Alma, estaba... la misma gente. Y Francis Méndez, que todavía está en el vacilón. Y Francis. ¿Cómo llegó Francis? Cuéntame. Francis fue que yo quería hacer noticias en el show, pero no quería que las noticias sonaran serias. Yo quería, no serias, sino que sonaran tan formales como la emisora de noticias. O sea, yo traje a Francis y le dije, yo quiero que tú hagas noticias, pero como pueblo. O sea, no diga... un cargamento de cocaína fue interceptado en las costas de Puerto Rico. No, era agarrar un cargamento de perico en Puerto Rico. Así era que yo quería que fuera la noticia. Entonces traímos a Francis para eso.
Ok, entonces Chino Aguacate, ¿qué rol hacía Chino Aguacate en tu show? Chino empezó haciendo una vaina que se llamaba MC Cote y DJ Grajo. Era como él mismo haciendo... Pero es verdad lo que él dice, él dice que te tiene que llevar mangú y pollo para poder entrar al estudio. Eso le hacíamos creer, no era así, pero sí, él lo traía Él voluntariamente. dice que si él no traía eso, tú no lo dejabas entrar al estudio. Se quedaba afuera porque adiós. No, si Chino no traía porque es que nos mal acostumbró, eso fue culpa de él. Pero Chino empezó haciendo eso, MC Cotilla y Grajo, le grabé un álbum y que empezó fue el primer álbum de nosotros, fue de Chino. Actually no, fue Caíste, y después entonces el primer álbum así con parodias musicales fue con Chino. MC Cotilla y Grajo se llamaba. Pues este hacía parodia y otro tipo de cosas. Él hacía parodias, un par de personajes, pero principalmente eran las parodias musicales. Algunas las escribía, otras él me ayudaba a escribirlas y las grababa yo. Así era, trabajo en equipo. Okay. Pero muy talentoso Chino siempre. Entonces, ¿de dónde viene la película El Vacilón de la Mañana en el 2005? Por cierto, una película que tuvo gran éxito aquí en Nueva York. Sí, tuvo, y en Puerto Rico también tuvo como 18 semanas en el cine, que eso tú no ves casi ninguna película que dura tanto tiempo. Me roban el dinero, pero tuvo muy... ¿Cómo que te robaron el dinero? La vio mucha gente. Es que... ¿No te pagaron lo que te merecía por esa película? No, el asunto de que uno meterse en negocios que no son de uno es que siempre hay alguien que es más vivo y sabe más que tú. ¿Pero de quién fue la idea de la película? La idea fue mía, pero yo creo que fue porque Howard Stern hizo la película de él y le fue muy bien. Y yo dije, vamos a hacer una nosotros, que nadie en el mercado latino ha hecho una vaina así, una película basada como en un show de radio. Y la hicimos. La película era una serie de sketches básicamente para los fanáticos del show. Ok, entonces ya con el éxito que había tenido El Vacilón de la Mañana, habían hecho una película. ¿Cuál era tu salario en El Vacilón ya en esa época? Bueno, yo después creo que empecé poquito a poco con $500,000, después subía como 700,000 al año. Fue así, y era basado en bonos también y eso. Yo nunca he estado, de verdad, yo no sé ahora mismo. ¿Y por qué en Nueva York hay fama de que aquí no se gana dinero, de que todo es un bulto? Ya no se gana dinero, ya no. Antes era radio y televisión y periódico. En los 90. Sí, en los 90 era, y a principios de los 2000. Que todavía... ¿Ya las emisoras no dan esos grandes contratos? No, porque ahora lo primero es que el caso de Mega, por ejemplo, es un caso bastante único en el cual la emisora llegó a ser una compañía pública, pero Raúl Alarcón siempre tenía control de su compañía. Hasta cierto punto todavía era una emisora de familia y podíamos hacer lo que nos daba la gana. Pero hoy en día, que ya todas las emisoras son de corporaciones grandes, ya tú no puedes tener unos estúpidos haciendo esos chistes por la mañana, así, de esa manera, porque cualquier grupo de estos sociales se queja y te fastidian y te dañan la carrera. La radio ahora, si tú te fijas, en regalar mucho ticket, conversaciones media controladas y qué sé yo qué diablo, pero no hay un show con personalidad. O sea que hoy día esos locutores solamente usan la radio como plataforma. Tienen que buscarse su dinero por el lado. Sí, exactamente. Eso es básicamente. O sea, por ejemplo, los DJ, eso... Alex me imagino que tenga un buen salario, pero no sé, los demás creo que no ganan mucho. Pero es una plataforma para guisar los fines de semana. Pero en el caso mío, yo nunca he sido DJ musical, así yo no sé hacer esa vaina. Yo si no me ganaba lo que me quería ganar en la radio, pues no, Ok, entonces, no había negociación ahí. Oye, ya después de 13 años, ¿cómo viene la salida de la Mega? ¿Por qué? Porque se me vence el contrato. ¿Es cierto eso, los $10 millones que tú pediste? No fueron 10 millones de dólares, dijeron que tú pediste en Mega. No, eso no es verdad. A mí me ofrecieron del otro lado un buen contrato que empezaba como en 1 millón y terminaba como en 5 millones. O sea, era como 1 millón al año y después 2, después 3 y así. Y entonces Mega ni se acercó a esa cifra y entonces decidimos brincar para el otro lado. La vaina es que siempre que hay una negociación así, se caldean algunos ánimos y la cosa pues no... Tuve como que se daña un poco la buena voluntad que había.
Y aparte de eso, cuando uno se le presenta una oportunidad, si tiene que brincar, tiene que hacerlo, porque si no vas a estar toda la vida dándote en el cocote. Diablo, ¿cómo me hubiese ido si me hubiese ganado los 5 millones? Entonces, en Univision, ¿qué pasó ya al final que tuviste que salir? Los líos que te dije de radio corporativa, nosotros nos sacan por una... No puedo, legalmente no puedo hablar mucho de eso, pero fue una carta que mandó alguien, supuestamente, con una vaina que nosotros dijimos. Ofensa. O sea, ya estos grupos de ahora, que ya tú no puedes hablar ya de... Ya no, el Tú no miedo, puedes mencionar el miedo raza, no es la ¿no? FCC. Sí. El miedo no es la Comisión Federal de Comunicaciones. La Comisión Federal de Comunicaciones apenas dan multa. Ellos dan más multa por vaina de señales y cosas más técnicas y eso. Pero a nivel de contenido y eso, es la gente quien, quien se queja y qué sé yo. Y se quejan a grupos sociales. Por ejemplo, hay un grupo que se llamaba GLAD, que nosotros hicimos una parodia de unas lesbianas una vez. Y GLAD se quejó y dijo que nosotros estábamos endemoniando a la comunidad gay, y para nada. Y teníamos una... Una de las muchachas que trabaja con nosotros era abiertamente gay. Y ahí nos suspendieron un mes de que para reorganizar el programa. No sé, había salido de Mega, pero te llamaron de SBS de nuevo, pero para Amor otra vez. Para hacer Sí, eso fue, diablo, pero eso fue años después. Sí, yo tuve como 7 años en Univision, fue algo así. Y después entonces me llaman para hacer el morning show en Amor. ¿Qué pasó? ¿No se pusieron de acuerdo otra vez? Ahí sí, tuvimos desacuerdo por vaina de los ratings. Entonces después de ahí entonces nace lo que es Luis Jiménez Network. Sí, exactamente. Por la necesidad de seguir hablando, porque uno tiene esa vaina en las venas. Hicimos la vaina de Luis Network, que era una plataforma pagada. Por cierto, muy lindo el estudio, excelente. Muchas gracias. No tiene muchas nada gracias. que envidiarle a una estación de radio aquí en Nueva York. Sí, esta misma consola es la que usan todas las emisoras y eso, aunque ahora uno hace un show con un teléfono, pero sí, estamos bien equipados. Y de ahí entonces ahora estamos haciendo el podcast, porque la plataforma grabada no fue bien, pero no estábamos, a veces los gastos eran más que lo que recibíamos por cuestión de la parte técnica y eso. Entonces, ¿cuál fue el primer elenco de Luis Jiménez Network? La misma gente que está prácticamente sí en el vacilón, con la excepción de Carolina. La misma gente que estaba en Luis Jiménez Show. El Luis Jiménez Show, sí. Con la Pero excepción de Carolina. Huevín, ¿tú lo agregaste ya en Luis Jiménez Network? No, Huevín estaba en Univision. Sí, Huevín y yo empezamos a trabajar juntos cuando Univision, cuando yo me voy para Univision, que él empezó a ayudarme con el show. Oye, tú sabes que nosotros le hicimos una entrevista a Huevín hace unos días. Y él armó una polémica con uno que trabajó contigo también, que es Rubén el Moreno, Papalote. Rubén el Papalote. Yo le pregunté a Huevín si es verdad que tú le dabas $250 por caíste a Rubén el Papalote. Huevín como que lo dudó y dijo como, cama Rubén. Y Rubén armó un chisme allá en la República Dominicana que lo llamó y le dijo de todo, Huevín. Sí, pero lo que... yo no sé si era bien pago o no era bien pago, pero de hecho Rubén llegó a ganar más que eso, a 300, yo no sé nada de eso, pero a 300 y pico por programa. O sea, Rubén ganaba bien cuando había billete en esa vaina, pero el negocio se fue cayendo poquito a poco y entonces después pero ya lo último que él ganaba ¿Rubén era empleado 200 de y pico. Mega o empleado tuyo? No. Mío, sí. Rubén trabajó en Mega, pero cuando lo deportaron ya entonces lo que hicimos fue que yo le mandé Sony Flow yo mandé a Sony Flow con una computadora y equipo y eso para que él hiciera su vaina desde allá, desde Santo Domingo. Después se mudó a España y entonces los hacía desde allá. O sea, nunca no te aportaba entonces de Santo Domingo por teléfono para Luis Jiménez. Sí, siempre, pero era porque él quería, pero él se le pagaba su salario por las bromas. Esa vaina no es fácil, esa vaina de la broma telefónica. Yo traté un tiempo y era pujado, a veces yo estaba hasta las 5, hasta las 6 de la tarde, desde por la mañana, esperando, porque me salió una llamada, pero la gente no me daba permiso, o después no conseguía a nadie, y hasta que no me salía, no conseguía una llamada de verdad, porque no quería hacer vaina falsa, no me iba de la emisora, y eso era duro. Y Rubén, también, imagínate, tantos años, ¿cuánta gente tú puedes coger de Pinzuaca que no te conozcan la voz? Eso no era fácil esa vaina. Y él llegó a hacer par de caíste falso, pero yo lo paraba ahí mismo.
Decía, para, esa broma es arreglar, perdóname. Porque a mí no me gusta ese baile. ¿Te gustaba que sea natural? Claro, porque, ¿para qué? Entonces, ahora Pero él mismo, está en ¿qué estás haciendo ahora mismo, Luis? Hacemos el podcast, venimos y grabamos ¿Por dónde te pueden escuchar? 1 o 2 veces en semana, por todo, la verdad, iTunes, ¿sabes? Por Apple Podcasts, Google Play, por SoundCloud. Sí. O suscribiéndose a la página de YouTube. ¿Cuál es la página de YouTube? O sea, para que la den los oyentes. Luis Jiménez Radio. Luis Jiménez Radio Show. Sí. Radio Show. Luis Jiménez Se Radio pueden Show. inscribir, ahí pueden escuchar todos los podcasts. Sí, ahí está, exacto. Ahí están un montón de videos de todos los shows que hicimos. Hay miles de vainas. Ok, bueno, gracias, Luis. Gracias a ti, hermano. Gracias. Y saludo a toda la gente que está viendo esta vaina. Y para adelante. Este es el hombre. Gracias, brother. Luis Jiménez, en tu sabor deportivo.